Minutos antes de que arranque el desfile, antes de subir a esa pasarela, los modelos están ultimando los preparativos, se están vistiendo. Estamos con Maite, que va vestida de menina. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy emocionada, no sé, estoy más nerviosa que cuando actuamos. Muy nerviosa y con mucho peso encima, porque el vestido de ligero no tiene nada. No, es bastante pesado, estas mujeres llevaban unos 20 kilitos encima, que es lo que yo más o menos estoy llevando ahora, y lo complicado es que sobre todo carga en la zona de la cadera. Entonces era difícil de mover, por eso se arrastraban, más que andaban, arrastraban el vestido. Entonces, Y eso es lo que va a hacer usted en el desfile, arrastrar ese vestido, porque para moverse es complicado. sí, bueno, nosotros lo que queremos es reproducir cómo se maneja un personaje en aquella época. En ninguna película del cine actual hemos visto cómo se movía realmente una menina. Tienen que pensar que es como una geisha de ahora. Se movían como casi como flotando por el suelo, porque tenían que arrastrar los chapines, que son los zuecos que llevan abajo, entonces ellas no pueden caminar como nosotras ahora, no pueden correr como nosotras ahora. Y también es un síntoma de elegancia, el movimiento lento, flotando. Nos comentaba que también lleva puestos unos zapatos especiales. Sí, los chapines son los zapatos del momento, estaban diseñados sobre todo no para andar dentro de la corte, sino para andar fuera, porque pensad que es una época que hay un montón de barro, que bueno, pues es una época un poco más sucia que ahora. Entonces, para no mancharse los trajes se sobrelevaban, y en mi caso llevo unos chapines de 20 centímetros, para que penséis, pues un poquito es la idea de las botas que llevan los drag queens, más o menos, ¿vale? Los 20 centímetros de los drag queens. O sea que además de las complicaciones que ya de por sí presenta el vestido, porque son 20 kilos y cuesta mucho llevarle, mucho desfilar, además va a seguir sobre una altura de 20 centímetros. Claro, exacto. El poder del marido se refleja en la vestimenta de la mujer. Entonces, los maridos eran más bajitos, o sea, parecían más bajitos que ellas, porque cuanto más alta era la mujer, más riqueza, más poder tenía el marido. Entonces, cuanto más altas, así aparecen en los cuadros, aparecen ellas mucho más altas que el hombre, precisamente para mostrar esa dignidad y ese poder que tienen los maridos, ¿eh? También el maquillaje apropiado, fiel reflejo de esa época, de las propias meninas. La menina, ya lo contaremos en el desfile, pero para que os hagáis una idea, es el ejemplo máximo del barroco. Ellas van prácticamente disfrazadas, o sea, nada de lo que se ve es lo que es la mujer que hay detrás de la menina. Todo el maquillaje, el vestido, las pelucas ocultan a la mujer que hay debajo. Entonces es como si fueran bajo un disfraz de poder en realidad. Una oportunidad única, definitivamente, de poder ver estos trajes aquí en Palencia y además sobre la pasarela. Claro, nosotras lo que estamos haciendo, sobre todo, que veáis la evolución, vamos a contar cómo se visten, anécdotas de la época, y vais a ver desfilar, bueno, pues una serie de modelos ya desde la Edad Media hasta la actualidad, para que veáis cómo ha evolucionado el traje y qué gracias tenemos que dar a los diseñadores de ahora que nos permiten movernos. Que ahora son modelos un poco más naturales, al menos. Sí, exactamente. Bueno, y nada, disfrutadlo y que lo paséis fenomenal. Pues minutos antes de ese desfile, las modelos ayudan unas a otras para que todo salga perfecto. Joyas, peinado, vestido y maquillaje. Nada puede fallar. Estamos con Marta. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, muy bien. Cuéntenos usted de qué va vestida. María Carlota de Borbón, moda imperio, ¿ves? Con las joyas que aparecen en el retrato de la misma. Lo más llamativo de su look son esas joyas, esa corona, esa tiara. Sí, desde luego. Bueno, se puede ver a simple vista, es impresionante. ¿Qué implica tener aquí en Palencia esas joyas que se ajustan tanto a la realidad de aquella época para que todos los palentinos puedan disfrutar de ellas? Son joyas de época que muchas veces no hemos visto tan cerca nunca, ¿no? Bueno, una cosa es que te cuenten la historia y otra cosa es verla en persona, ¿no? Es mucho más impresionante, te haces mucho más a la idea de cómo iban vestidas, es una oportunidad única porque es como la historia en vivo, vamos. Al menos este vestido sí que es un poquito más ligero, ¿no? Porque algunas de sus compañeras llevan encima hasta 20 kilos. Este es más fácil de llevar y va a ser un poquito más fácil desfilar con él. Sí, este es bastante cómodo, lo que pasa que en esta época, bueno, llevan una especie de escote con los pechos hacia arriba, por aquí, y bueno, tampoco es muy cómodo porque no es la moda actual, pero sí mucho más ligero que los que llevan mis compañeras.
Son trajes también joyas de época, joyas y vestidos históricos. ¿Desde qué años comprende la ropa que vamos a ver en este desfile? Pues creo que la primera en desfilar es María de Padilla, mi compañera, y el final creo que va a ser una sorpresa, entonces tampoco puedo decir más, no puedo desvelar más. Bueno, pues hemos empezado en el siglo XIV. ¿Por qué en el siglo XIV? Pues que es una época donde cambia todo. Empieza el individuo, ahora mejor, ¿verdad? Empieza el individuo y es con el individuo con quien empieza la moda. El siglo XIV es una época en la que empieza la individualidad de la gente, ¿eh? Por eso todo el mundo quiere ir a la última, por eso se buscan trajes distintos, por eso todo se mueve mucho más rápido, incluidos los tejidos, incluido la forma de confeccionarlos. Y hemos acabado en los años 40 porque ahí también es donde el individuo va desapareciendo. Con la Segunda Guerra Mundial empieza la época de masas y empieza ya a nacer el prêt-à-porter. Entonces, creo que está justificado los 600 años de historia. Podríamos haber hecho 1000, pero hubiéramos estado aquí toda la tarde. Entonces, en el siglo XIV, pues ¿qué pasa aquí? Os voy a poner un poco en situación, os comentaré siempre el contexto y más luego cuando salga el traje. Es para mostraros de dónde empiezan las cosas, porque vais a ver que el primer traje es un poco pobre, vais a decir, hemos venido a este desfile y esto es un poco así. Se ha sacado el primero para que no nos tiréis tomates y lechugas tan rápido. Bueno, que pues al final. en el siglo XIII veníamos de un esplendor, la Catedral de Burgos, la Catedral de León. En el XIV lo único que hay es peste, muerte, guerras y el ábside de la Catedral de Palencia. Muy práctico. Que curiosamente se pusieron a hacerlo en esta época, que era una época muy mala. Era una época que además miraba siempre al Andalus, al oriental. Y de hecho podemos ya dejar pasar a María de Padilla, que es nuestra chica del siglo XIV. Como veis que es una chica muy sencilla, para que veáis de dónde vamos a partir, ¿vale? Para que veáis realmente pues eso, esa moda oriental. Ella, por ejemplo, lleva damasco, me parece, ¿no, Isma? La tela de dentro. Un tejido adamascado que sería bastante lujoso para la época, porque tenemos que tener en cuenta que las telas las hacían en telar. Y aquí hemos traído a, yo creo que es la principal dama del siglo XV, la reina Isabel I o Isabel la Católica, que es como todos la conocemos. En este cuadro aquí lo tenemos a Piluca, gracias a ella por este traje. Y en este traje, Piluca... bueno, bien, ¿no? Estamos ahora con las primeras en desfilar, ellas van a abrir el desfile porque sus trajes datan del siglo XIV. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, eso es. ¿Muchos nervios por esa responsabilidad de abrir el desfile que se va a celebrar en el Teatro Principal? No, muchos nervios no, sobre todo pues ganas de que más que nada yo salga la primera, pero sobre todo para que puedan salir mis compañeras y disfruten, que al final es lo que más me importa. ¿De quién es ese vestido que lleva puesto? ¿A quién representa? Pues en este caso este vestido representa a María de Padilla, que es precisamente del siglo XIV, por eso es el primero que va a salir, pero de los más antiguos, el más impresionante, es el siguiente que saldrá, que es el de Isabel la Católica, que en este caso ya es el siglo XV, sobre todo por las joyas que lleva en este caso mi compañera Piluca, que son suyas, pero que son reproducciones en materiales ricos, evidentemente en materiales de joyería, que emulan las joyas originales de Isabel la Católica. Sí, porque su vestido es mucho más sencillo, al menos, sobre todo también en joya, menos lujo. Eso es, porque estamos hablando del siglo XIV y sobre todo, bueno, pues de María Padilla, que era un personaje que tenía poder y evidentemente tenía poder adquisitivo, pero no se trasladaba tanto ni en las telas ni sobre todo en las joyas, como por ejemplo a partir de Isabel la Católica en este caso. Por eso veréis mucha joyería, pues en este caso de Medici y Picsou, de nuestro compañero Rafael Aguilar. Porque Piluca, ¿qué representa llevar ese vestido, esas joyas de Isabel la Católica sobre la pasarela, ni más ni menos? Bueno, pues aparte de la pasarela, yo pertenezco a un grupo y hacemos danzas del siglo XV y XVI, entonces el bailar con este vestido en Madrigal de las Altas Torres, donde nació la reina Isabel, y llevar las tres órdenes, llevar la corona y ir vestida realmente como en la época se iba, porque todo está datado, pues es transportarte. La música, la danza, tiene que ir acompañado del vestuario, tiene que ir acompañado
con toda la armonía para que luego pueda ser enriquecedor y pueda ser... Además, es bueno ver cómo las grandes mujeres, puesto que Isabel la Católica fue una de las grandes mujeres de aquí, de Castilla, pues cómo ella no era una mujer muy dada al lujo, pero son las órdenes, era la comendadora de las órdenes de Santiago, Calatrava y Alcántara, y llevaba en la corona pues porque era la reina, llevaba el cetro de mando, pero no solía llevar demasiadas joyas. Era una mujer sencilla y era una mujer que le gustaba estar a disposición siempre con sus castellanos. Un desfile que nos permite no solo ver el vestuario, esas joyas impresionantes, sino también un poquito el papel que ha jugado la mujer a lo largo de los años a través de su vestimenta, porque al final es todo, se refleja el papel de la mujer, si tenía poder, si no, si era un poco más sumisa, sobre todo al marido, nos hablaba sobre todo vuestra compañera, la Menina. Entonces es un poquito también un recorrido, a través del papel de la mujer a lo largo de la historia. Las cosas importantes que también se veía, por ejemplo, debajo de los vestidos llevaban lo que era el verdugado. El verdugado es lo primero que se empezó a llevar, que está armado, son armazones, se hacían de caña, que le tengo aquí puesto, y sobre todo en el caso de las reinas, con la reina Isabel, sé que a su confesor no le gustaba nada que llevara eso puesto, porque pero ella decía que como reina era importante saber si la reina estaba embarazada o no, porque era una cuestión de Estado, y entonces pues los verdugados disimulaban los embarazos, y bueno, y luego ya también armaron mucho más los vestidos y se vieron un poco los inicios un poco de lo que es la moda. Sobre todo lo veremos con el último vestido, que aunque es un vestido de novia, pero en este caso es de los años 40, y vemos un poco esa evolución, como lo que hablaba en este caso mi compañera Peluca, desde que se desarrolla toda esta idea del guardainfante, del verdugado, que es al final una idea, bueno, pues de constreñir mucho a la mujer. La mujer no se podía sentar, tenía que estar de pies, comportarse de cierta manera, las mangas pensaban mucho para que no pudieran levantar los brazos, mucha cola para que no salgan solas por la calle y vaya una criada detrás sujetando esa cola, y vemos cómo poco a poco todos esos elementos van desapareciendo y se van acortando justo en los mismos momentos en los que las mujeres se van, digamos, intentando independizar, intentando avanzar, intentando desencorsetar, y la ropa las acompaña hasta la actualidad, evidentemente, que se supone que nos acompaña más que nunca, se supone. ¿Y qué tal moverse y desfilar con estos ropajes tan armados, tan pesados? Pues mira, yo más que desfilar ya te digo que sobre todo lo que hacemos es danza. Entonces la danza con estos vestidos pesan mucho, las piernas no se ven, entonces hacemos danza de corte, y entonces bueno, pues los movimientos además eran muy encorsetados y eran muy hacer una pavana o hacer una gallarda con esto pues no se te ve, y entonces bueno, eran saltitos. El hombre es el que se lucía y el que se pavoneaba. El hombre era realmente el que a nivel social era el que llamaba la atención, y entonces bueno, pues es una pasada. La verdad es que yo siempre he dicho que es que yo, como de primera comunión fui de monja, yo tenía un poco así como de cosa, y ahora que ya me he hecho mayor, he dicho, digo, pues ahora, y entonces pues por eso estos vestidos son míos propios, y gracias a Rafael Aguilar, que es el que siempre con mis ideas le voy llevando cosas y me va haciendo, y entonces pues bueno, pues es un lujo poder disponer de estar al completo, como se dice. Seguimos un poco a finales del siglo XV y principios ya del siglo XVI, porque hay un hombre que vino a España a pintar y estuvo por todo el mundo. Es un tratado de vestidos, se llama Weidich. Es un alemán que pinta, y gracias a él en 1529 pues tenemos un gran repertorio de cómo se vestían en cada uno de los lugares. Por ejemplo, en País Vasco, como os he dicho antes, las mujeres rapadas. Bueno, pues en Castilla encontramos nosotros una ilustración de Weidich de cómo iría una dama castellana de alta alcurnia. Siempre llevaban criada, cuanto más me la había, mucho mejor. Entonces no solo tenían que vestir a la dama, sino que tenían que vestir a la criada también. Y cuando iban de paseo llevaban este capelo, que a nosotros nos hicieron en la sombrerería Medrano de Madrid, que siguen siendo artesanos,